Pero buenas tardes. Pusieron para la gente más pequeña. ¿Aló? Buenas tardes. Me alegra mucho que me hayan invitado a esta reunión. Primero, porque es una oportunidad para dar una clase, un seminario de algo que me apasiona, que me gusta mucho, que es la broncoscopia. Y después, porque ha sido punto de encuentro para muchos de los muchachos que han pasado por el servicio. Veo aquí como 5 o 6 generaciones más de neumonólogos infantiles que se han formado en la ciudad hospitalaria. Hoy voy a hablarles rapidito de una de las herramientas más importantes en la neumonología, porque tiene múltiples facetas que son muy útiles. Cuando me asignaron la tarea de dar este seminario, esto fue lo que me vino en la cabeza. Bueno, es una herramienta multiuso, sirve para muchas cosas. Y ya vamos a ver. El contenido va a ser hablar un poquito de las generalidades, las características de los equipos broncoscópicos, los procedimientos que se pueden realizar, aspectos técnicos, explicaciones generales, indicaciones en emergencia e indicaciones en situaciones particulares. En la foto está la doctora Jacqueline Parra, que no quería que dijera esto, pero ella está haciendo su broncoscopia ahí. Aspectos históricos resaltantes. Bueno, desde que a alguien se le ocurrió a un campesino por allá a aspirar un hueso de cerdo, llegó Gillian y se lo sacó con un traqueostomo que acaba de diseñar. Eso fue a finales de 1897. Posteriormente, el famoso doctor Chevalier Jackson en Filadelfia diseñó el broncoscopio rígido que conocemos actualmente, junto con varios de los instrumentos como las pinzas y las ondas de aspiración. Ese señor se hizo muy famoso porque recolectó más de 2.000 cuerpos extraños en vía aérea. Y nosotros que tenemos como 25 años, si sumamos los dos, son como 50 años de experiencia haciendo broncoscopia, creo que no llegamos a 500. Posteriormente, en el 68, ya con el desarrollo de la fibra óptica, el doctor Ikeda, japonés, en conjunto con el grupo de Olympus, logran desarrollar el primer broncoscopio flexible. Y posteriormente se desarrolla el videobroncoscopio y contamos con esos desde 1980. Así que tenemos como 42 años con lo flexible. Santo Dios. Ajá. Entonces, resumiendo, tenemos 3 tipos de broncoscopio. El rígido, que es muy útil para unas situaciones y no tanta para otras. El flexible, con visión directa. Y el videobroncoscopio, que es más para dar docencia y para trabajar en equipo. ¿Qué conseguimos con el uso de broncoscopio? Lo primero es visualizar, porque es una escopia, entonces ver. Entonces vamos a ver la vía aérea y podemos conseguir desde malformaciones congénitas, como una tracamelacia que está en la primera diapositiva, en la primera fotico, como situaciones que no deberían estar ahí, como un cuerpo extraño. Pero se ven tumores, se ven malformaciones, se ven hipoplasias, aplasias, todo lo que puede verse dentro de la vía aérea. Ampárame, Señor. Ajá. Una vez que hemos visualizado, a veces nos conseguimos con tapones de secreciones, coágulos, entonces podemos hacer una aspiración simple, ya sea si con un broncoscopio rígido, con la ayuda de una sonda de aspiración, o con el canal de trabajo de broncoscopio flexible. La siguiente técnica es una de las que han sido más nombradas en el transcurso de los seminarios, porque muchos de los criterios diagnósticos tienen que ver con los resultados de los lavados broncoalveolares. Entonces, recordando rápidamente, el lavado broncoalveolar se puede hacer también con la ayuda de una sonda de aspiración protegida a través de un broncoscopio rígido o con el uso del canal de trabajo de un broncoscopio flexible. Se calculan 3 mililitros de solución fisiológica por kilogramo de peso y se reparten las alícuotas de 3 mililitros. Administramos la alícuota, la rescatamos, la administramos, la rescatamos, hasta que conseguimos el volumen que hemos negociado previamente con el laboratorio.
Es decir, no me voy por un estándar, sino si el laboratorio me pide 5 mililitros, bueno, yo le consigo 5 mililitros. Si me pide más, yo conseguiré más sin pasar de los 3 mililitros por kilogramo peso. ¿Estamos? Bueno. Ay, Dios. Una vez que obtenemos el contenido, el líquido del lavado bronquiolinar, podemos proceder de diferentes maneras. Esto es un ejemplo de qué hacer. Llega al líquido laboratorio, vemos el aspecto y lo cuantificamos, lo centrifugamos, obtenemos un sobrenadante y obtenemos un botón celular. Y ese botón celular le podemos aplicar diferentes técnicas, ya sea tinciones o para ver cómo está la viabilidad celular, hacer el conteo celular. Por último, hacer marcadores celulares con anticuerpos monoclonales, estimar población de linfocitarias y sobre todo el estudio de los macrófagos alveolares que nos dan mucha información sobre lo que está ocurriendo ya a profundidad desde el pulmón. Las tinciones más frecuentes solicitadas van a ser si sospechamos en tuberculosis, vamos a pedir un Sil-Nielsen, en HIV para neumocitis girovecii, vamos a pedir la metanamina argéntica, si es una micosis tinta chino-grocot, y para FQ, si vamos a investigar en presencia de pseudomonas, pues un Bragán. Esto es lo más sencillito. Aparte del lavado, tenemos el cepillado. Esto recuerda a un cepillito de eso, el limpiatetero. Levanta las manos lo que son mamás, que han utilizado el cepillito. Bueno, con ese cepillito vamos a hacer como un raspado y vamos a obtener células de la mucosa bronquial o de alguna lesión que veamos sospechosa. ¿Okay? Eso también se manda para estudio. Las biopsias, allá en el servicio la principal herramienta que tenemos es la biopsia con pinza de biopsia. Entonces vamos a aplicarnos sobre una carina y vamos a tomar la muestra de ahí. Si tenemos suerte y profundidad, podemos atrapar hasta alvéolos, lo cual es muy interesante a la hora de las neumonitis intersticiales. Ajá. En general, las broncoscopias no las hacemos en un cuartico, las hacemos en quirófano. Ustedes lo saben. Preferimos realizar en quirófano con el paciente sedado y relajado, con colaboración de un anestesiólogo y enfermeras quirúrgicas que están entrenadas. Se pide el preoperatorio laboratorial y la preparación con esteroides beta-2, midazolam, propofol y fentanilo o cualquier relajante o sedante que considere pertinente el anestesiólogo. Ya una de las recomendaciones para los que fueron residentes, ya saben cómo es esto, asegurarse de las buenas condiciones del equipo, verificar que no falte nada, que no se van a regresar al servicio, buscar lo que falta en quirófano, ver que tengamos los envases correctos para las muestras y en general toda la logística para la realización del procedimiento. Una vez que se ha realizado, hacemos una vigilancia posterior al estudio en sala de recuperación, por lo menos hasta que el paciente se haya despertado e iniciaremos la vía oral 2 horas después. Ya con eso hemos concluido el procedimiento. Pero ves que son numerosos pasitos que hay que cumplir para poder asegurar que el paciente salga bien. Yo quiero entregar a un paciente como lo recibí. Vivito y sin ninguna complicación. Así un poquitico de compromiso con esto nos cae bien. Indicaciones en pediatría. Hay muchísimas listas de indicaciones de pediatría. Este me gustó porque estaba así como en bloquecitos, donde dice si tenemos una semiología respiratoria persistente, como un estridor, sibilancia persistente, tos crónica, hemoptisis, podemos solicitar una broncoscopia. Igual si tenemos anomalías radiológicas persistentes, como los casos que mostró la doctora con la micosis, donde la imagen se mantenía en el tiempo, había que investigar más a profundidad. Si hay problemas relacionados con las vías aéreas artificiales, habitualmente está la solicitud que nos hace UCI y obtención de muestras biológicas para toda una cantidad de estudios que ustedes han hablado. Y también tiene esos aspectos terapéuticos, pero el seminario era más para los diagnósticos. La primera causa de llamado al servicio es los cuerpos extraños.
Llega el pacientico con, se aspiró, esto fue hace 2 semanas, aspiró un tornillo. Aquí estamos con uno de los residentes, el de los lentes soy yo. Ellos hacen su extracción sin ningún inconveniente y estamos listos. Yo tenía otra foto donde salíamos comiendo pollo después. Porque, claro, porque hay que celebrar que todo salió bien. Entonces la quité. Ahí está el tornillito, ¿eh? La muchacha muy aplicadita, el Liz debe estar por ahí. Apúrate, aparato. Otro sitio donde nos llaman para emergencia es en la terapia intensiva. Ahí hay diferentes indicaciones para realizar la broncoscopia. Habitualmente trabajamos con el fibrobroncoscopio, porque el rígido lo guardamos para ocasiones muy particulares en terapia intensiva. Trabajamos con el fibro. Y puede ser de utilidad para las intubaciones difíciles, permite visualizar las vías aéreas y verificación de la ubicación del tubo endotraqueal, y podemos hacer visualización de la vía aérea también por el traqueostomo. ¿Okay? Permite detectar obstrucciones por acúmulo de secreciones y coágulos y posteriormente practicar aspiración para liberar la vía aérea. Es útil para la identificación de daño de vía aérea en el paciente que ha sido sometido a aire caliente o incendio o cualquier cosa de esa, que puede haber daño en la vía aérea. O aquellos pacientes que han sufrido algún tipo de accidente para verificar que haya integridad de la vía aérea. La aspiración de secreciones para detección de microorganismos, como han visto en el caso de la búsqueda de hongos y diferentes bacterias, también es de utilidad. Esos son los 2 episodios grandes de emergencia. Utilidad en estudio de patología crónica. Aquí escogí puntual lo que me colabora la broncoscopia en estas enfermedades como asma bronquial, fibrosis quística, tuberculosis pulmonar, infección por VIH y neumonitis intersticial. En el asma bronquial, lo primero que me pasa por la cabeza es, ¿esto realmente es un asmático? ¿No tendrá otra cosa ahí que esté sibilando? Ah, bueno, vamos a hacer una broncoscopia para verificar que no tenga ninguna otra cosa por ahí guardada. ¿Ok? Entonces permite descartar otras causas de sibilancia. Se hacen estudios de salubridad y mediadores proinflamatorios. Mucho de lo que conocemos sobre lo que es la fisiopatología del asma bronquial procede de esto, de los estudios de la celulita y de los mediadores inflamatorios. Los que ya han estudiado fenotipos de asma, sabemos que hay diferentes clasificaciones de fenotipos, pero en particular para los fenotipos de asma, como asma eosinofílica y neutrofílica, hay criterios basados en el lavado broncoalveolar. Eosinofílica habitualmente presenta más de 1% de células de eosinófilos y la neutrofílica presenta más de 3% de células en el lavado broncoalveolar. Esto permite entender, entendiendo los fenotipos, la respuesta al tratamiento. Entonces es una base importante para, teniendo el diagnóstico, poder afinar mejor el tratamiento. Sí, no, 5. En fibrosis quística, como son pacientes delicados, procuramos no hacer la broncoscopia a la primera. Tenemos esputo inducido, los nebulizamos con solución hipertónica, no logramos obtener suficiente cantidad de esputo, vamos a tener que hacer una broncoscopia, por lo menos un lavado. ¿Ok? Y utilizamos el lavado en la investigación de gérmenes como la pseudomonas y de los mediadores de la respuesta inflamatoria, así como estudiamos en el asma. Puede ser útil para monitorizar la respuesta terapéutica, es decir, hacemos un lavado, cuantificamos células, número de colonias de pseudomonas, colocamos un tratamiento y después podemos hacer un control, a ver cómo vamos. Sí, calma, eso es calma. Calma, calma, calma. No puedes hacer En más tuberculosis pulmonar, porque ya la tiene doctora nos dio una clase magistral, aquí humildemente la herramientica que permite que eso ocurra. Entonces, diagnóstico habitual con baciloscopia necesita más de 5,000 bacilos para tener positividad. Es decir, yo puedo tener baciloscopia negativa teniendo los bichitos ahí guardados. ¿Ok? Y para el cultivo necesitas entre 10 a 100 bacilos para que te salga positivo. Son números importantes. El lavado broncoalveolar, entonces, para aquellos pacientes que tienen dificultad para esputar o donde el esputo no reporta presencia de bacilo ácido alcohol resistente. La
el lavado broncoalveolar, entonces, mejora la sensibilidad si lo usamos en conjunto con el GeneSpert. Entonces, en tuberculosis, yo puedo hacer un lavado para obtener, para el cultivo, para hacer la tinción Sil-Nielsen, identificar, y le puedo agregar el GeneSpert, PCR, para buscar el bacilo. Y el galactomanano también lo pueden conseguir por ahí. En VIH, dos escenarios importantes. La microbiología, donde están implicados diferentes oportunistas, como el Pneumocystis jirovecii, el aspergilo, citomegalovirus y el bacilo tuberculoso. Entonces, con el lavado podemos hacer identificación de estos tipos de microbios. Indicado especialmente cuando los gérmenes no han sido detectados por otros medios, como el esputo inducido con solución salina. ¿Ok? Nos llega un paciente con este tipo de imagen, esta radiología, que ya la han visto varias veces, compromiso bilateral, y haciendo las tinciones podemos capturar aspergillus fumigato, Pneumocystis jirovecii, cada uno con su tinción particular que ya les mencioné. Por otro lado, hay situaciones inflamatorias no infecciosas en el VIH, como la neumonitis intersticial inespecífica, la neumonitis intersticial linfocítica y linfomas de diferentes tipos. Aquí nos ayudamos con el lavado y con la biopsia bronquial. Las neumonitis intersticiales también la podemos diagnosticar con la ayuda de la biopsia y con el lavado, buscando macrófagos alveolares que contengan en su interior algún causal de la neumonitis, o viendo la estructura o aplicándole anticuerpos monoclonales a las células, tratando de identificar cuál es la causa de la neumonitis. Todo esto está muy bonito hasta que llegó el COVID, ¿verdad? Entonces nos colocaron unas restricciones. La Sociedad Española de Neumonología y Cirugía de Tórax para el 2020 sugirió que cuando llegara un paciente con COVID, hiciéramos esto. Si estaba el caso confirmado y había una indicación urgente, pero entonces había que retirar tapones de moco, atelectasias, hemoptisis, o había una intubación difícil, podíamos hacer la broncoscopia. Pero si no era así, mejor la posponíamos. No se meten en quirófano. Y si tiene una alta sospecha de COVID, es decir, por clínica, por radiología, pero no tiene PCR positivo, entonces usted simplemente va a hacer la broncoscopia. Si tiene bajo riesgo para sedación, lo hacen en la sala de broncoscopia, y si tiene alto riesgo para sedación, lo hacen en quirófano. Y si no tiene sospecha de COVID, mejor dejo eso para otro día. No realizar broncoscopia, no se me enrede. ¿Ok? Entonces, dos ideas grandes en la broncoscopia en el ambiente COVID. Protección adecuada por alto riesgo de aerosolización del virus, es decir, para no contaminarnos nosotros, y realizar la broncoscopia solo si es estrictamente necesario. ¿Está claro? La tecnología me ataca. Bueno, en conclusión, rapidito. La broncoscopia es una herramienta multiuso, como lo vimos en la navajita, para diagnóstico y tratamiento de diferentes patologías respiratorias. Presenta una muy baja mortalidad y esto mejora en manos expertas y al respetar las precauciones pertinentes a la técnica. Considerar su uso cuando el gold estándar para el diagnóstico de una patología no lo ha logrado hacer. Y en la fase de investigación, porque nos gusta hacer mucha investigación, acordarnos de que es un procedimiento que aún así tiene cierto riesgo y es bueno pedir el consentimiento informado. Ese es Golden Roses hace una semana, allá en Bogotá. Y ese gordito es mi hijo.